El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud es notificada sobre nuevos casos de neumonía típica en la región de Wuhan, en China. Rápidamente se identificó un nuevo tipo de coronavirus y para el 2 de febrero, el director general de nuestra UMAE, doctor Carlos Cuevas, nos pide que tengamos un plan de respuesta de la UMAE ante la contingencia sanitaria debido a los eventos que ya estábamos observando a escala global, particularmente en Europa, Italia, la región de Lombardía, en la cual pues estaba teniendo una situación catastrófica para la población y para el sistema de salud. Por lo tanto, los diferentes divisiones y jefes de servicio empezamos a integrar estos equipos de alto rendimiento, en los cuales integramos mesas de trabajo con la finalidad de hacer reingenierías de proceso y optimizar al máximo los recursos instalados. Y después de 52 días, el 19 de abril, se decretó la fase 3 aquí en el país. Y derivado de la observación y el análisis de los acontecimientos en Europa, en el este de los Estados Unidos, se propuso abordar desde el triage, el cual es un sistema de clasificación de los pacientes con base a su nivel de gravedad que busca priorizar su atención, identificar de forma oportuna y eficiente a los pacientes con un alto riesgo de tener una mala evolución clínica ante la condición de salud por la cual iban a llegar a solicitar atención con nosotros. Cabe mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social utiliza un sistema de clasificación de 5 colores. Es el más utilizado a nivel internacional. Sin embargo, se llevó a cabo un proceso de correlación entre estos 5 colores y la guía de práctica clínica mexicana y la presentación clínica de los casos que se estaba describiendo en otros países. Y un grupo de expertos, urgenciólogos, jefes de servicio y los ingenieros biomédicos del hospital, generamos un equipo de alto rendimiento con la finalidad de perfilar lo mejor posible este triage al cual iba a llegar la gente a valorarse, de manera tal que en un solo momento, al realizarse una evaluación clínica, radiológica y de hisopado de muestra, pudiéramos decidir el tipo de caso al cual nos estábamos enfrentando y las necesidades que este paciente iba a tener para poderlos enviar a manejo ambulatorio o a hospitalización. El objetivo era identificar los casos sospechosos, su riesgo de complicación, descartar o confirmar que fuera COVID, dar el manejo dependiendo de sus características, tener una base de datos, un registro electrónico, una huella de la atención del paciente que también favoreciera el registro en las plataformas electrónicas, epidemiológicas, institucionales y federales. Todo esto haciendo uso de una filosofía Lean en salud, llevando a su máxima eficiencia el proceso asistencial a través de un modelo de cadena de montaje y de 0 desperdicios al momento de evaluar a los pacientes, por parte del equipo de salud que lo iba a hacer, el cual fue integrado y se encuentran siendo integrados por los médicos de primer contacto, que son médicos generales que se contrataron específicamente para la pandemia, por los técnicos de laboratorio, los técnicos de rayos X y las auxiliares de enfermería. Este proceso se convierte en un proceso de gestión del riesgo clínico de los pacientes y ha traducido capacidad de respuesta ante la emergencia sanitaria para nuestra unidad hospitalaria, que es una unidad terciaria de atención en el país. De estas mesas de trabajo se crea este algoritmo de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Hay que resaltar que es un modelo de atención en contingencia, es un triage que perfilamos para la atención en máxima eficiencia en pandemia para 3 tipos de presentaciones clínicas: casos leves, casos moderados y casos severos. En lo verde, ustedes pueden observar la sintomatología de las personas, eran etiquetadas como una urgencia menor, se les daba atención, manejo médico, y se enviaban a cuidados domiciliarios con vigilancia ambulatoria. Los casos moderados con riesgo de tener una mala evolución, así como los casos rojos o graves, pasaban directamente a una cama de hospitalización. Nuestra presentación tenía que ser aguda,
menos de 72 horas de iniciado los síntomas, y los factores de riesgo en México inferimos que iban a ser obesidad, sobrepeso, la edad, mayores de 60 años, adultos mayores, hipertensos y personas diabéticas, que coincidieron con las presentaciones clínicas más frecuentes. Este fue el circuito de atención, la cual la persona llega desde la calle, ingresa directamente a valoración a cualquiera de los 2 módulos de triage que instalamos. En los casos leves, se les toma rayos X, hisopado nasal y pasan a cuidados domiciliarios, se van con su hoja de valoración médica, con su color de triage debidamente identificado, diagnóstico, tratamiento con posología y dosis completas de manejo ambulatorio de fármacos. A reverso de la hoja de valoración del triage se especifican todos los cuidados que el paciente debe de tener, qué deben de hacer los familiares en contacto con pacientes con COVID, qué tenía que hacer o qué tiene que hacer el familiar de paciente que se queda hospitalizado, teléfonos de contacto de emergencia, y se iba con un seguimiento domiciliario el paciente. El objetivo fue siempre minimizar el tiempo en el circuito de atención, a pesar de la máxima presión a la cual nos vimos sometidos, detectar de manera oportuna los casos moderados o graves y romper la cadena de transmisión horizontal al enviar a las personas leves o los casos leves a observación en domicilio. Siempre pugnando por la mejora continua, con búsqueda activa de casos, recalibrando ya este triage respiratorio en 2 ocasiones más, particularmente a finales de octubre del 2020, cuando se visualizó una alta posibilidad de un escenario de sindemia, la convergencia entre influenza y COVID-19, de manera que pues se puede inferir la contagiosidad, la letalidad, una alta sospecha de mutación del cuadro clínico, y el día de hoy incluso nosotros recabamos datos como fechas de vacunación, número de vacunas que tienen las personas, y se va generando y se va robusteciendo este sistema de gestión electrónica del triage respiratorio. Como resultado, tuvimos un hospital en el cual había y se tiene una infraestructura física por completo separada de la torre principal de hospitalización, para tener un área por completo aislada con todo el recurso instalado para la atención de pacientes con COVID. Debido a la gravedad, estos pacientes pudieron ingresar rápidamente a una cama de hospitalización. Se optimizó al máximo el recurso humano, se eliminó una sala de observación de urgencias debido a que no eran casos que requirieran estar algunas horas vigilantes y expectantes en una sala de urgencias, sino que eran casos que iban directamente a ingresarse a un proceso de hospitalización, ya fuese a cargo de medicina interna o de terapia intensiva. Estos recursos, el humano, la estructura, el equipamiento, los insumos se optimizaron al máximo y los redireccionamos en la totalidad en este bloque, que es el bloque A del hospital, para la actividad asistencial de COVID-19. ¿Esto qué generó? Esto detonó un modelo, por ejemplo, de terapia intensiva, que es un modelo expandible. Nos movíamos de 20 a 55 camas. El día máximo estaban 55 pacientes en terapia intensiva intubados, y de esos 35 estaban con posición prono. Esto da una idea de la cantidad de equipos y de la carga asistencial que teníamos para la atención de los casos. De manera paralela, había 110 pacientes en medicina interna, 40 con ventilación mecánica asistida, 15 con cánulas de alto flujo. Y ese día de máxima presión tuvimos 100 valoraciones en los 2 módulos de triage respiratorio, de los cuales el 10% de los casos que valoramos desafortunadamente eran casos graves y pasaron directamente a hospitalización. Este es el tablero de control del triage respiratorio. Ustedes pueden observar en estas diferentes oleadas que hemos tenido, estos 4 eventos, en los cuales la tendencia de presión sobre el sistema sanitario es de 6 semanas en cada evento. A mediados de la semana 5 empiezan a bajar el número de casos que solicitan atención y de manera paralela las hospitalizaciones. Puede verse el efecto de el número de valoraciones con el número de hospitalizaciones, cómo es proporcional sin vacunación, y cómo a partir de
mediados del mes de febrero, que empieza a haber vacunación de primeras dosis a la población en general, se empieza a crear el efecto protector, y para la tercera oleada de la variante Delta, en otros países tuvo un curso catastrófico. En México, particularmente en la Ciudad de México, sí hubo presión sobre el sistema de salud, pero ustedes pueden ver cómo el número de pacientes ingresados a hospitalización disminuyó en comparación con los dos eventos previos y permitió tener capacidad de respuesta y de atención a la población. Y en este último evento, ya con esquemas completos y refuerzos, es Omicron que ha tenido un curso desastroso en otras partes. Aquí en Ciudad de México y en el país, a pesar de tener una alta tasa de transmisibilidad en lo que aspecta a hospitalizaciones y defunciones, han disminuido de manera significativa para el sistema de salud, viéndose el efecto que la vacunación ha tenido en estos 2 años de pandemia sobre la población mexicana. Los síntomas más frecuentes por los cuales llegan los pacientes a valoración son tos, fatiga, mialgias. Nuestros pacientes que se hospitalizan, los principales síntomas son tos, fatiga y disnea, y esto nos da una especificidad del 88% del cuadro con un valor predictivo positivo del 72%. Se habla de una correlación clínica sumamente alta. Desafortunadamente, en los casos graves, nuestras comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión y diabetes mellitus. En conclusión, el triage es un sistema que está dirigido a la identificación de signos y de síntomas específicos, basándonos en una definición operacional generada por una emergencia sanitaria, lo cual facilitó y eficientó el proceso de atención, así como el tratamiento y la predicción de un mal pronóstico por clínica de los pacientes. Esto nos lleva a concluir que es muy importante generar algoritmos específicos por patologías específicas. El concepto de triage respiratorio es un enfoque que es innovador porque se trabajó y se perfiló para la identificación de una patología, y es persuasivo para un abordaje más específico y mucho más eficiente en la evaluación de los pacientes. Y la filosofía Lean en salud nos ha permitido realizar esta reingeniería en los procesos de atención, que mediante la optimización de nuestros recursos humanos y recursos materiales nos generó un modelo de atención de calidad clínica costo efectiva, sumamente elevada tanto para las pacientes como para nuestra institución de salud y particularmente nuestro hospital. Nos permitió tener capacidad de respuesta a la población, que hasta el día de hoy, en este último cuarto evento, se sigue utilizando y ha permitido salvar vidas al facilitarles el acceso a la atención dentro del hospital. Muchas gracias.